En esta nueva cápsula es una extracción de un artículo que se ha publicado hace menos de un mes en el Critical Care, un artículo de los profesores Taccone y de nuestro maestro Jean-Louis Van Sant, que proponen una regla mnemotécnica para recordar, frente al lado de la cama del paciente, siempre hacer un chequeo rápido para ver si el paciente tiene algún problema, injuria secundaria a una injuria neurológica primaria, o frente a una descompensación del paciente, un aumento de la PIC, es decir, inmediatamente tener una sistemática es lo que ellos proponen para seguir como un checklist para comprobar si hay algo que no estamos haciendo bien y podemos mejorar el estatus del paciente. Como ustedes saben, nosotros no podemos evitar la injuria neurológica primaria, pero es nuestro deber evitar la injuria secundaria. Y bueno, Jean-Louis Van Sant con el profesor Taccone proponen esta regla que se llama GHOST-CAP. G, control de glucemia. Por supuesto que dicen obsesivamente que hay que tratar de mantener los niveles de glucemia entre 80 y 180, evitar los cambios importantes en los niveles de glucemia, tanto para descender o para aumentar. No estricto como habíamos aprendido hace más de 15 años, pero entre 80 y 180 es un parámetro adecuado. Es decir, que G es de glucemia. Cuando voy a la H son los niveles de hemoglobina, una gran controversia, pero sí sabemos que la hemoglobina forma parte de la fórmula del contenido de oxígeno y de la disponibilidad de oxígeno, evidentemente, y que un descenso de la hemoglobina se asocia a una hipoxia celular, a una disfunción energética celular y probablemente a un peor pronóstico. También acá hay mucha insistencia en que no hay que tener un nivel de 10 gramos por decilitro de hemoglobina. Tener niveles entre 7 a 9 gramos de hemoglobina son suficientes como para mantener una adecuada disponibilidad de oxígeno a nivel cerebral. Cuando vamos al O, empezamos a pensar en la hipoxia, y porque la hipoxia está asociada a un mal pronóstico. Entonces nosotros tenemos que ver si aumenta la presión endocraniana, ver inmediatamente cómo está saturando, pero primero yo el G, o simultáneamente hago el G, hago el H y hago el O, y el O es hipoxia. Miro la saturación periférica de oxígeno, que debe estar entre el 94 y 97%. Cuando hice el GHO voy al S, y tiene que ver con las disnatremias, porque las disnatremias alteran la tonicidad plasmática. Digamos, de alguna manera, cuando uno habla de tonicidad plasmática, ¿qué significa? Son los valores de osmolaridad plasmática que van a alterar el volumen intracerebral, en este caso de la neurona cerebral. Entonces yo no puedo darme el lujo de tener disnatremia sin no darle importancia. Entonces, ver qué está sucediendo. No puedo permitir que la natremia baje por debajo de 135. Ahora, acá cambia el tema de la hipernatremia, porque cuando yo le doy cloruro de sodio hipertónico al paciente para bajar la presión endocraniana, reduciendo el volumen intracerebral, se permiten hasta aumentos de 155 miliequivalentes de sodio en plasma. Y una vez que veo que no hay disnatremia, voy a la temperatura. ¿Qué tema, no? Porque la temperatura está regulada, regulada de forma óptima, y es decir, optimiza, si está regulada, la función celular. Es decir, yo no puedo darme el lujo que el paciente tiene hipertermia. La hipertermia es un componente de la reacción inflamatoria, como se ve en el golpe de calor. Puede asociarse a pique elevada, a hipoxia cerebral y a distrés metabólico. Evitar temperaturas mayores de 38 grados centígrados es importante en el paciente neurocrítico. El tema es evitar los chuchos, porque los chuchos de frío van a aumentar nuevamente la temperatura. ¿Y cómo bajar la temperatura? Cada servicio, cada unidad, reunión de equipo, y ponerse de acuerdo en cómo vamos a bajar la temperatura, qué medios físicos vamos a usar o medicación que vamos a usar. Ya hemos terminado con el GHOST, nos falta el CAP.
Y por supuesto, esto ya hace más de 15 años, en la publicación del Critical Care Medicine, cuando publicó Jean-Louis Balzan su primer neumotécnica, que nosotros la llevamos al servicio, que en cada cama del paciente hay un cartel recordando esa neumotécnica, hablaba de que el paciente tenía que cumplir las 3C. Tratar de que esté lo más confortable posible, que esté calmo y cooperativo. Entendemos todos, es muy difícil esto en la trinchera, pero hay que hacer todo un esfuerzo para conseguirlo. Y bueno, hay que tratar de evitar la excesiva estimulación cerebral. Es decir, a nadie se le va a ocurrir que el paciente con presión endocraniana ahí en el límite, empezarlo a estimular con ruidos, pero sí esto hay que tratar de entender que la estimulación cerebral no se incrementa cuando uno lateraliza al paciente. ¿Por qué? Porque si yo muevo al paciente de un lado al otro, voy a evitar problemas pulmonares, que eso va a llevar probablemente a neumonías asociadas al ventilador y que puede provocar la muerte al paciente, o escaras por decúbito. Entonces hay que tener en cuenta que la excitación neuronal o cerebral por parte nuestra a veces es porque estamos hablando demasiado fuerte, o porque tenemos música al lado a todo volumen, o porque todo el tiempo prendemos demasiado las luces. Esos son estimulaciones cerebrales. Tenemos que evitar la pica elevada, todo un tema, y obviamente la hipoxia tisular secundaria, porque evidentemente, si el paciente está calmo, y no va a aumentar la presión endocraniana, y eso sé que va a mejorar la oxigenación celular, pero que esté calmo, confortable, colaborador, no es fácil. Y el uso de drogas en estos casos es de una tremendo, es decir, es todo un capítulo en nuestro quehacer diario en cuidados críticos. No se trata de colgar 10 ampollas D, 10 ampollas D y que vaya el paciente. No se trata de eso. Por supuesto, cuando hablamos de A, hablamos de la presión arterial. Es el principal determinante del flujo sanguíneo cerebral. Todo paciente neurocrítico tiene alteración de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Todos. No significa que en todos los lugares del cerebro tengan alteración de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, pero está alterado porque hay una lesión primaria. Entonces, se sugiere mantener una presión arterial media de 80 milímetros de mercurio para mantener una presión de perfusión cerebral de alrededor de 60 milímetros de mercurio. Y por último la PaCO2. Cambios agudos de la PaCO2 que pueden pasar desapercibidos por nosotros provocan vasodilatación, aumento del flujo sanguíneo cerebral, aumento de la PIC, Dios me libre, ¿no? Entonces, es muy importante porque, claro, al aumentar el flujo sanguíneo cerebral reduce la compliance. Además, esto a veces no nos damos cuenta, pero excesiva hiperventilación puede provocar isquemia cerebral. Entonces siempre hay un equipo que tenemos que utilizar en los pacientes neurocríticos ventilados, que es la capnografía. Y tiene que funcionar adecuadamente, porque no vamos a estar sacándole PaCO, es decir, presión arterial de CO2 todo el tiempo, pero sí podemos ver todo el tiempo PECO. ¿Y qué es ver todo el tiempo PECO? Presión de la CO2 en el aire expirado, la curva de PECO, no el valor, sino la curva. Tengo que aprender a mirar bien la curva. Si yo aprendo a ver bien la curva, digo, tengo una buena PECO, es decir, que tengo una buena PaCO, evito o vasodilatación, que aumenta demasiado el flujo sanguíneo cerebral, eso aumenta el volumen cerebral y aumenta la presión endocraniana, o una bajo PECO, que habla de una baja presión arterial de CO2 que provoca vasoconstricción e isquemia cerebral. Como ustedes ven, es muy interesante esta propuesta que hace Taccone y Jean-Louis Balzan, porque deberíamos usarlo de manera regular, sobre todo cuando se producen cambios fisiológicos o cambios fisiopatológicos cerebrales, o espontáneos o post-intervenciones nuestras, terapéuticas.
cada variable debe mantenerse en rangos normales, entre comillas, es decir, rangos aceptables. Pero a veces esos rangos pueden ser inadecuados en condiciones patológicas. Es decir, hay que ver en qué paciente estamos hablando. Hay que ver, es decir, esto es como una guía de ruta, ¿no? Es un mapa que nos ayuda a orientarnos en la ruta, que hay que tenerlo en cuenta. Es fácil, GOSCAP, GOSCAP, GOSCAP. ¿Hay algún problema, algún cambio? GOSCAP, GOSCAP. Tomo la guardia, GOSCAP en el paciente neurocrítico y veo rápidamente cómo está eso, porque a veces pasan horas porque hubo mucho trabajo con otro paciente y nos olvidamos de controlar la glucemia en este paciente neurocrítico. Eso nos pasa a diario porque hay mucho el trabajo, a veces la distracción de tanto trabajo, es decir, es difícil trabajar en cuidados críticos, trabajar en la trinchera. Bueno, solamente esto creo yo que nos puede iluminar en tanta oscuridad que muchas veces tenemos, no solamente en los pacientes neurocríticos, en todos los pacientes críticos. Así que bienvenida a esta publicación tan reciente de Tacconi y del profesor Jean-Louis Vincent, que quería compartir junto a todos ustedes. Muchas gracias.